¿Qué tal familia? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un día maravilloso, como siempre, un día espectacular, veraniego y disfrutando de todo lo que tiene la naturaleza, de todo lo que da este día. Un día espectacular. Hay que esperar grandes cosas de los momentos, de los tiempos, de los días, porque siempre nos deparan sorpresas, nos deparan cosas preciosas. Así que cuando se tiene esa actitud de esperar cosas, de estar siempre agradecido con lo que se tiene, no sé cómo pasa, pero siempre el día da mucho más. Así que vamos a esperar grandes cosas de este día y vamos a seguir con el estudio que estábamos haciendo de esas leyes espirituales, de esos principios espirituales que siempre, como digo, estos vídeos van encaminados a coger los principios espirituales que nunca fallan, que son eternos y que nos sirven para disfrutar de una vida cotidiana, diaria al ser humano, para implementar en esa vida cotidiana estos principios y nos sirven para hacer una vida muchísimo mejor, muchísimo más armoniosa con todo nuestro entorno, con todo lo que nos rodea. Así que sin más, vamos a continuar con el tema que era conocer a Dios, conocer a ese creador maravilloso, a esa fuente de poder que tenemos acceso todos los seres humanos, pero que no todo el mundo logra al final conocerle, logra al final tener ese contacto con ese ser maravilloso que es nuestra fuente, que ha sido nuestro diseñador de todo nuestro ser integral, cuerpo, alma y espíritu y mente. Así que como a él se lo debemos todo, pues yo creo que es bueno emplear esta saga, estos vídeos para hablar de él y para conocerle y si no le conoces, pues que te pueda llevar este vídeo a poder investigar, a tener esa inquietud espiritual y a poder acercarte a él porque créeme que es real y que existe aunque no se la pueda ver, pero es real. Y estuvimos viendo cómo conocerle y hay unos requisitos para encontrarle. Hay unos requisitos, no es tan fácil, si no todo el mundo lo haría, todo el mundo podría acceder a ello. Hay unos requisitos y el primero es un requisito geográfico. Es un requisito, dice la Biblia, que Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, el sacerdote, de Madián, y llegó a las ovejas a través del desierto, ¿no? Las llevó y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una zarza ardiendo. En medio de ese fuego, ¿no?, que había en esa zarza. Y dice que Moisés a él se le apareció allí en el monte. Desde el principio, los encuentros que el Señor tuvo con Moisés, todos se produjeron en el monte. Os puedo leer como 3 o 4 textos más de la Biblia donde dice y registra precisamente estos eventos de encuentros de Dios con Moisés. ¿Y por qué en el monte? El monte representa sacrificio, esfuerzo, salir de nuestra zona de comodidad, de confort, para buscar algo más grande que nosotros mismos. Normalmente siempre estamos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, lo que nos sucede dentro de nosotros, en lo que nos acontece en el día a día, la gente con la que nos relacionamos, pero todo va en torno, girando hacia nosotros mismos. Entonces, como salir un poquito de esa zona de comodidad, de confort, salir un poquito de estar precisamente centrados en nosotros y salir de esa zona de confort y comenzar a sacrificar, a esforzarnos un poquito. Hace falta un poco de esfuerzo para encontrarse con Dios realmente. Hace falta ¿por qué? Porque Dios no desciende a los valles ni a los desiertos, esto sería muy sencillo, ¿verdad? Cualquiera, Él solo baja al monte, Él solo desciende, como diríamos, a una zona más alta, ¿no? A una zona más alta, más cercana al cielo, por decirlo de alguna forma. Entonces solamente los que están dispuestos a esforzarse un poquito, a pagar el precio un poquito de dejar de pensar en uno mismo y de introducirse
en ese esfuerzo de decir, oye, mentalmente es un esfuerzo, oye, hay alguien más en este universo, alguien se ha dedicado a crearlo, a diseñarlo de manera perfecta, lo ha perfilado, lo ha diseñado, lo ha establecido, todas estas leyes maravillosas. Voy a investigar, voy a meterme, es un esfuerzo mental por salir de los problemas del día a día, que son los que atraen nuestra atención continuamente. Los problemas, lo que vamos a conquistar, lo que tenemos que establecer, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que estudiar, o sea, todo gira en torno a nosotros. Entonces, salir de ese estado de confort de la mente donde todo gira en torno a uno y esforzarse uno un poquito por otro, que en este caso sería Dios, y decir, a ver, que esto cómo va, qué ha pasado, qué ha sucedido, cómo surgió todo, cómo fue el principio, cómo es mi creador, es mi fuente. Eso es salir de la mente en una zona de confort y comenzar a investigar. Eso supone un esfuerzo. Así que ese es el sentido geográfico, que no literal, de un monte, como mucha gente ha pensado, sino es un sentido de un pensamiento un poquito más alto que el que gira en torno a la vida cotidiana y a nuestro ser, todos los días, a nuestras cosas que tenemos que hacer. Entonces a eso se refiere el monte, a eso se refiere, ¿no? A una dimensión de pensamiento un poquito más alta que la que gira en torno a nuestro yo continuamente. El segundo requisito, por ejemplo, es lo temporal, ¿no? O sea, el tiempo, el buscar temprano. Hay un texto en la Biblia que dice, me hallan los que temprano me buscan. Y no se refiere tanto a que sea muy de madrugada, ¿no? En el tiempo cronológico en el que nosotros nos movemos, sino que se refiere más que nada al primer pensamiento. Seguimos trabajando con la mente, ¿veis? Al primer pensamiento en la mañana. ¿Cuál es tu primer pensamiento? ¿Estoy cansado? ¿No dormí bien? ¿Estoy un poco exhausto? O el primer pensamiento en la mañana es, eh, Dios mío, gracias por este nuevo día. Estoy vivo, sigo viva, estoy con una nueva oportunidad. Tú estás ahí, no te veo, pero sé que me has vuelto a dar la vida, y esto es un milagro ya de por sí. Entonces, ¿para quién es ese primer pensamiento de la mañana? Sobre todo en eso se basa, ¿no? Este segundo requisito. Pero también doy otra clave, que el hecho de madrugar literalmente, cronológicamente, yo he notado personalmente un cambio muy grande en el hecho de buscarle muy de temprano, ¿no? De hecho, hay un refrán que es muy conocido que dice, popular, que al que madruga Dios le ayuda. Pues es cierto, verdaderamente es cierto que cuando uno se levanta tipo 5 de la mañana, 6 de la mañana, el encuentro con Dios es completamente distinto, es mucho más profundo, no hay ruido físico ninguno. La gente está, la mayoría, durmiendo a esa hora plácidamente. Entonces hay como un estado en el ambiente, hay una situación en el ambiente que da esa apertura, ¿no? Esa apertura dimensional, donde tu mente inclusive se relaja muchísimo más, y está un ambiente de calma tan grande y de paz que te resulta muy fácil acceder a esa fuente. Entonces, ese es uno de los requisitos. El segundo, el tiempo, es muy importante. No dedicarse el tiempo a uno a primera hora de la mañana, sino dedicárselo a otro. Ya eso significa agradecimiento, ¿no? Ya eso significa un esfuerzo muy grande por nuestra parte, como seres muchas veces que somos un poquito egocéntricos, así que dedicárselo a Él es lo mejor que podemos hacer para tener un encuentro, para que Él pueda verdaderamente dirigirse a nosotros. Luego el tercer requisito es una condición personal, es una condición. Uno tiene que creer que verdaderamente está ahí y que a uno le va a escuchar. Pero claro, para que a uno le escuchen es muy importante la actitud. Es como cuando vas a
una eminencia en esta tierra, en este mundo, un rey, un presidente de una nación, te vas a dirigir a alguien, te diriges de una forma con un protocolo, ¿verdad? Te diriges de una forma humilde, respetuosa y reconociendo verdaderamente que hay una grandeza en esos seres por su intelectualidad, su capacidad de liderazgo, su capacidad para gobernar, la autoridad que tienen. O sea, ya tienes de por sí esa admiración y tienes esa admiración y tienes ese respeto, parte de una humildad por tu parte, porque el reconocer es humildad, ¿verdad? Por parte de uno. Entonces ahí ya tenemos el tercer requisito. Dice la palabra que el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. O sea, quiere decir que el orgullo es lo antagónico a lo que estamos hablando, a la humildad. Porque claro, cuando uno es orgulloso no reconoce, uno quiere hacerlo todo por sus propias fuerzas y a su manera. Entonces ahí es muy difícil que se pueda conocer a Dios porque Él es el que sabe, Él es el que te creó, Él es el que te formó, Él es la fuente. Entonces, si vamos a Él, todo va a ser maravilloso, todo se va a sincronizar en nuestra vida. Entonces, la actitud incorrecta es la altivez para poder conocer a Dios. Y la humildad es la actitud que hay que tener. Dice que Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno, Él es bueno con los humildes, dice la Biblia. Entonces, la humildad no se refiere a pobreza, no se refiere a miseria, como muchos creen. Un humilde es una persona obediente, que no le importa rendirse, que no le importa reconocer la necesidad que tiene de Dios, de un ser superior, de un ser supremo que le dé esa tranquilidad, que le dé esa guía, esa dirección y que lo reconoce tranquilamente. Así es muy fácil encontrarse con Dios. Y otro requisito que os voy a dar es el momento en que Dios nos llama. Dice, buscad a Dios mientras que pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. O sea, existe un tiempo determinado para buscar a Dios. Él se va a acercar a nuestra vida, pero luego seguirá su camino y seguirá buscando a gente porque Él quiere una gran familia, Él le encanta esa relación con la gente. Entonces, Jesús, tenemos la prueba, Él nunca se quedó en el mismo sitio, Él le decía a gente, ven y sígueme. Cenaba en casa de uno, cenaba en casa de otro, y Él llamaba a los suyos y luego continuaba. Entonces debemos buscar a Dios mientras que Él nos está buscando a nosotros, fijaros, ¿no? Hay un tiempo para eso, luego ya pasa el momento. Entonces es maravilloso que seamos sensibles a esas inquietudes que tenemos por dentro, como yo decía en el primer vídeo, a esas inquietudes, a esas impresiones espirituales, porque realmente el encuentro no ocurre cuando nosotros lo decidimos, sino ocurre cuando Él nos está buscando. Muchos han desaprovechado ese momento en que Jesús los visitó por primera vez creyendo que tendrían mucho tiempo por delante para aceptarlo, pero tristemente a veces Él vino a las vidas y luego han resultado dañados, heridos, con familias rotas, enfermedades, cosas que a veces al perder la oportunidad de encontrarse con Jesús, que Él es vida, se va deteriorando la vida de las personas que a veces no han aceptado, no han dicho un sí a ese encuentro con Él, ¿no? Y ha habido unas consecuencias de ese rechazo. Entonces Jesús siempre vendrá a una vida momentos antes seguramente de que pase cualquier cosa en la vida de esa persona. Es como que es un efecto de amor. Es una llamada de amor, es una llamada de te voy a cuidar, te voy a salvar, te voy a evitar que pases por diferentes circunstancias, ¿no? Justamente para mostrarse como un protector de nuestras vidas. Entonces es maravilloso realmente que nosotros podamos decirle cuando Él salga a nuestro encuentro, heme aquí. Luego nosotros podemos disfrutar ya no solamente de vivir una vida solo, sino de tener un pan debajo del brazo, de vivir cerca de la fuente de toda provisión, vivir cerca de aquel que nos protege, que nos guarda, que nos ama, que nos guía, que nos dirige, que nos envió aquí a la tierra con una misión y un propósito, y Él es el que nos va a ayudar a cumplirlo. Entonces, cumplamos esos requisitos para encontrarle a Él y para encontrarnos con Él, porque tu vida va a cambiar profundamente, va a ser algo maravilloso. Así que familia,
muy contenta de estar con todos vosotros, agradecida también por tenerle a Él en mi camino y tener su dirección, su protección, su alegría, su guía y todo. Es tener la brújula, es tener el GPS. Así que nos vamos a ver en el siguiente vídeo acerca de este tema y de verdad disfrutar de este día. Y si tenéis alguna inquietud, por favor, responder a ella, esa inquietud espiritual, responder a ella. Así que nada, un besazo muy grande, familia, seguid disfrutando de este día y no perdáis ni un minuto. Así que un beso.